11 de mayo, San Agustín, de Trinitate, libro quinto, capítulo 9. Bien, habíamos leído esto de la discusión sobre hipóstasis y usía, ¿no? Que los griegos dicen mia usía, tres hipostasis, ¿no? Después del concilio de Constantinopla del año 381. Porque recuerden, no recuerdo si lo dijimos la vez pasada, pero recuerden que en el concilio de Nicea, cuando por primera vez se habla de la una sola esencia, o sea que el Hijo es homoousios, que tiene una sola esencia, una esencia igual a la del Padre. En el concilio de Nicea después también hay un anatematismo, o sea, una censura, se condena al que habla de más de una hipóstasis en Dios, porque se tratan como sinónimos, hipóstasis y usía. Pero en cambio después en el debate que tuvo lugar durante el siglo IV y que prácticamente terminó con el concilio de Constantinopla de 481, se distinguió usía de hipóstasis. Entonces ya no era una usía y una hipóstasis, sino que se empezó a utilizar hipóstasis como distinto a usía, como subsistencia. Entonces, la esencia en el sentido platónico, la usía en el sentido platónico es una sola. En el sentido platónico universal, contrapuesto al uso aristotélico de usía como primera usía como usía particular, ¿no? Tomando usía en el sentido platónico, entonces es una sola esencia divina, una sola divinidad, pero tres son las hipostasis, ¿no? Pero dice Agustín, en latín eso no funciona, porque en latín es usual considerar esencia y sustancia como sinónimos, ¿no? Como dice acá al comienzo del 9. Como ya es usual para nosotros que cuando decimos esencia entendemos lo mismo que cuando decimos sustancia, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque esencia es una palabra filosófica, evidentemente más nueva con respecto a sustancia, pero han llegado a usarse como sinónimos, ¿no? Entonces no nos atrevemos a decir una esencia, tres sustancias, porque eso confundiría. Y por eso se empezó a hablar de tres personas. Bien, ¿quién quiere leer? Partamos de acá. Muchos autores. Si quiere, yo leo, profesor, pero están martillando. Así que si hay mucho ruido, usted me dice. Si hay mucho martillo, te avisamos. Ya. Sí. Muchos autores latinos que tratan de esta materia y que son dignos de autoridad dijeron tres personas, dado que no encontraban otro modo más adecuado con el que anunciar con palabras aquello que sin palabras entendían. Pues, en realidad, como el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo, que también se llama don de Dios, no es ni el Padre ni el Hijo, ciertamente son tres. Y por eso se ha dicho en plural, yo y el Padre somos una sola cosa. En efecto, no dijo es una sola cosa, lo que dicen los sabelianos, sino que somos una sola cosa. Sin embargo, cuando se pregunta qué son los tres, el lenguaje humano sufre de una gran pobreza. No obstante, se dijo tres personas, no para decirlo, sino para no callarlo. Bien, así este verso de Juan 10:30 es muy importante, ¿no? Porque ahí al mismo tiempo está el plural, claro, el plural de las personas, ¿no? Somos, y eso entonces es antisabeliano. Los sabelianos son los monarquianos, o sea, aquellos que dicen que Dios es en definitiva una sola persona que se manifiesta de diferentes maneras, también llamados modalistas, porque sería Dios una sola persona que se manifiesta de diferentes modos, ¿no? Pero cuando dice somos, está usando el plural, ¿no? Claramente es una pluralidad de personas, pero al mismo tiempo una sola cosa, una unidad de esencia, unum o gen en griego, ¿no? Gen es men. Somos una sola cosa. Y claro, la palabra persona no es perfecta, pero dice Agustín
es lo mejor que hay, en definitiva. No para decirlo, sino para no callarlo. No, digamos, no hay una palabra humana adecuada, pero al fin y al cabo se usa la menos inadecuada. Bien. No sé si quieres seguir tú, Emilio. Sí, continúo, profesor, sí, como le dije, no hay mucho ruido. No es tanto el martillo. Ya. ¿Sigo, profesor, o lo espero? No, solamente quería buscar un libro aquí para apoyar. Ah, espérate, no, sí. Espérame 2 minutos porque se me olvidó traer el texto crítico del de Trinitate. Voy a buscar. Bien, parte nomás. Por lo tanto, así como no decimos tres esencias, tampoco decimos tres grandezas ni tres grandes. En efecto, en las cosas que son grandes por la participación de la grandeza, para las que una cosa es ser y otra cosa es ser grandes, tales como una casa grande y un monte grande y un alma grande. En estas, una cosa es la grandeza, otra cosa lo que es grande por aquella grandeza. Y, por cierto, la grandeza no es lo mismo que una casa grande. Pero la verdadera grandeza es aquella por la que no solamente es grande la casa, que es grande, y grande todo monte, que es grande, sino también por la que es grande cualquier cosa que se dice grande. De modo que una cosa es la grandeza en sí, otra cosa son las realidades que por ellas se dicen grandes. Y esta grandeza, por cierto, es primordialmente grande, y de modo mucho más excelente que aquellas realidades que son grandes por participación de ella. Y Dios, dado que no es grande por una grandeza que no es el mismo, como si Dios, al ser grande, participara de ella. De otro modo, aquella grandeza sería mayor que Dios, pero no existe algo mayor que Dios. Por lo tanto, Él es grande por aquella grandeza, porque Él mismo es esa misma grandeza. Por eso, así como no decimos tres esencias, tampoco decimos tres grandezas. En efecto, para Dios es lo mismo el ser que el ser grande. Por la misma razón no decimos tres grandes, sino un solo grande, porque Dios no es grande por la participación de la grandeza, sino que es grande porque es por sí mismo grande, ya que Él mismo es su propia grandeza. Y que se diga esto de la eternidad y de la omnipotencia de Dios y de absolutamente todas las categorías que pueden decirse de Dios, porque se dicen en relación a Él mismo, no metafóricamente y por similitud, sino en sentido propio, siempre y cuando algo en sentido propio pueda decirse de Él por boca del hombre. Sí, este capítulo no es muy importante. ¿Cuál es aquí el concepto fundamental? Podría resumirlo Gonzalo, que acaba de llegar, para que se enchufe bien. Bueno, siento que está como enlazando o dejando claro que, que las características mismas son parte de Dios y no son como entidades separadas, se podría decir. ¿Y ejemplifica con la grandeza? O... Claro, ejemplifica la grandeza, uno de los que puede ser considerado un atributo de Dios. o atributos? Claro, hace la diferencia entre la grandeza en sí, no ipsa magnitudo, y otra cosa son las realidades que por ellas se dicen grandes. Claro, cuando decimos que un monte es grande o que una persona es bella, no decimos que ese monte es la grandeza o que esa persona es la belleza. Y eso es evidente porque una persona puede ser más o menos bella, ¿no? También de momento a momento, pues porque va cambiando, ¿no? Y nunca es la belleza, y siempre le va a faltar algo a la belleza, por muy bella que sea una persona,
siempre le va a faltar algo, digamos, no va a ser perfecta, ¿no? Y lo mismo con la grandeza física, no va a ser nunca un ente grande físicamente, nunca va a ser infinito, que sería como la grandeza suprema, ¿no? La infinitud. Entonces, claro, aquí, claro, aquí traducido a términos posteriores, como medievales o modernos, esta grandeza primordial, evidentemente, es la infinitud, ¿no? Que no puede predicarse de ningún ente finito, y por lo tanto el ente finito, claro, tiene una grandeza, pero una grandeza siempre limitada. Por tanto, participa de la grandeza, pero no es la grandeza. En cambio, Dios no es grande por una grandeza que no es el mismo, porque no puede Dios participar de una grandeza que es anterior a Él. ¿Por qué no puede Dios participar de una grandeza que es anterior a Él? Que sería esa grandeza más grande que el mismo Dios, ¿no? Claro, iría Eso en no se puede. contra de la propia definición de Dios, ¿no? No existe algo mayor que Dios, porque por la definición misma, ¿no? Porque definimos a Dios como aquello más grande, ¿no? Fíjense cómo debe haber pensado, ustedes casi todos seguramente leyeron conmigo Anselmo, ¿no? Estuvieron En en el, medieval, ¿ah? Claro, en el electivo de medieval, ¿o no lo todos? recuerdo. ¿Ah? ¿Tú, Sí, Gonzalo, estuviste allá en ese electivo de medieval o no? recuerdo de cuando pasó filosofía medieval, que yo estuve hace muchos años, como en 2016, 17. Ah, ya. Ah, Creo que entonces sí, sería bueno sí refrescar me la gustó. memoria. Claro, ir a mirar esa primera página primeras páginas del Proslogion, ¿no? Donde define a Dios como aquello mayor que se puede pensar. Pero es evidentemente una definición que está sacada de Agustín, ¿eh? Profesor, De estas páginas de Agustín, está meditada aquí de Agustín, ¿sí? ahí en latín ocupan la palabra en superlativo, ¿se parece? Como Aquí dice literalmente, espera, como el más grande de todos. claro, Deo autem non est aliquid maius. Claro, San Anselmo en el Proslogion dice que Dios es aquello mayor de lo cual no se puede pensar nada. Id quam magis cogitari, o quam maius cogitari nequit. Aquello mayor de lo cual no se puede pensar nada, ¿no? O sea, es el ser supremo mayor del cual no se puede pensar ninguno, ¿no? Y entonces no puede haber una grandeza o una bondad o una belleza que Dios participa, porque si no, esa misma grandeza de la que Dios participa sería ella Dios, ¿sí? Entonces Dios sería alguien inferior y se introduciría una incongruencia en la definición de Dios. ¿Qué es lo que llamamos Dios, no? Llamamos Dios el ser, digamos, más grande concebible, por lo tanto, infinito, infinitamente bueno, infinitamente grande, que tiene, como dice siempre Anselmo en el Monologion, en definitiva, que tiene todos aquellos atributos que no involucran limitación, ¿no? O sea, todo atributo que no involucra limitación se puede predicar de Dios. Entonces, el ser, siempre y cuando sea ser infinito, ¿no? Bondad, belleza, sabiduría, todos estos conceptos no involucran limitación. Por eso mismo Dios, por ejemplo, no es temporal, no es material, no tiene las categorías espacio-temporales, porque las categorías espacio-temporales implican limitación, ¿no? Y por eso, claro, Él es, ¿no? Se identifica con esos atributos que Él tiene, ¿no? Es grande por aquella grandeza, porque Él mismo es esa misma grandeza, ¿no? Él mismo es él se identifica con esos mismos atributos. Bueno, entonces, por lo mismo, no decimos como no decimos tres esencias, tampoco decimos tres grandezas, porque todos los atributos, ¿no? Son atributos de la esencia. Y la esencia es una sola. Mm. Bien, entonces todo esto que se dice de su esencia, estos atributos que no tienen limitación, se dicen
en sentido propio, la eternidad, la omnipotencia, etcétera, ¿no? Se dice no metafóricamente. Entonces existen conceptos, esto es muy importante, ¿no? Existen conceptos que se predican de Dios. ¿Se acuerdan que eso es como la base de todo el discurso? Porque lo dice al comienzo, cuando recién empieza el de Trinidad en el libro primero, ya prácticamente en la primera página lo dice, ¿no? Distingue los atributos que se dicen de Dios metafóricamente, que pueden ser aquellos tomados de los entes finitos, ¿no? Ya de seres del universo material o también de la psicología humana, ¿no? Se dice que Dios es como una montaña, como una roca, etcétera, etcétera, muchas similitudes, ¿no? Del mundo material, como un huracán, como una tempestad, etcétera, etcétera, para manifestar metafóricamente su poder, su eternidad, etcétera. Se utilizan metáforas que vienen de la psicología humana, ¿no? Dios se alegra, Dios se enoja, Dios se arrepiente, etcétera, pero todo eso se dice metafóricamente, ¿no? En cambio, cuando se le atribuyen atributos que no involucran limitación, perfecciones absolutas, como la llamarán después los medievales, entonces se utilizan esos atributos en sentido propio. Non traslate ac per similitudinem, sed proprie. Proprie. Aquí podemos ponerlo en el original. Propiamente. Non metafóricamente, y tradujimos la palabra translate. Translate. Sed proprie. Bien. Sigamos entonces con el 11. ¿Quién sigue? Quizás Benjamín. Sí, profesor, al tiro. Espera un momento. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. ¿El 12? 12, o sea, perdón, 11. 11. Ah, ya, sí. Ok. Pero las cosas que son dichas en sentido propio de cada una de las personas en la misma Trinidad, de ningún modo se dicen en relación a sí mismas, sino recíprocamente o en relación a la criatura. Y por eso es manifiesto que se dicen relativamente y no sustancialmente. En efecto, así como la Trinidad, el único Dios se dice grande, bueno, eterno, omnipotente, y de él mismo así puede decirse que es su propia divinidad. Él mismo es su propia grandeza, él mismo su propia bondad, él mismo su propia eternidad, él mismo su propia omnipotencia. Pero no se puede decir del mismo modo que la Trinidad es el Padre, a no ser quizás metafóricamente en relación a la criatura, por la adopción de los hijos. Ciertamente lo que está escrito. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Sin duda no hay que entenderlo excluyendo al Hijo o al Espíritu Santo, dado que al único Señor Dios, que al único Señor Dios nuestro rectamente también le llamamos Padre nuestro, que nos regenera por su gracia. En cambio, el Hijo de ningún modo puede llamarse Trinidad. Por otro lado, es Espíritu, el Espíritu es santo según lo que está escrito, porque Dios es Espíritu. Puede decirse sin duda universalmente que tanto el Padre es Espíritu como el Hijo es Espíritu. Que tanto el Padre es santo como el Hijo es santo. Por lo tanto, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, dado que Dios es uno solo y por cierto Dios es santo y Dios es Espíritu, a la Trinidad puede llamarse Espíritu y Santa. Sin embargo, aquel Espíritu Santo que no es la Trinidad, sino que se entiende en la Trinidad, en aquello que propiamente se llama Espíritu Santo, se dice relativamente cuando se refiere tanto al Padre como al Hijo, porque el Espíritu Santo es Espíritu tanto del Padre como del Hijo, pero la relación misma no aparece en este nombre. En cambio, aparece cuando se dice don de Dios. En efecto, es un don del Padre y del Hijo, pues procede del Padre, como dice el Señor, y lo que dice el apóstol. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él.
por cierto, lo dice de él, y creo que habría que bajar un poco, del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando decimos que el don es del donante y que el donante lo es del don, lo decimos relativamente de cada uno, de manera recíproca. Luego, el Espíritu Santo es una cierta inefable comunión del Padre y del Hijo. Y quizás por eso se le llama así, porque el mismo nombre puede aplicarse al Padre y al Hijo. Pues esto se dice propiamente de él, lo que se dice de aquellos en común, porque tanto el Padre es Espíritu como el Hijo es Espíritu. Y tanto el Padre es santo como el Hijo es santo. Por lo tanto, para que con el nombre que a cada uno le es propio se signifique la comunión entre ambos, el Espíritu Santo se llama don de ambos. Y esta Trinidad es el único Dios, solo bueno, grande, eterno, omnipotente, siendo Él su propia unidad, divinidad, grandeza, bondad, eternidad, omnipotencia. Sí. Bien, bueno, entonces aquí se explica esta cosa aparentemente extraña, ¿no? Que las dos personas del Padre y del Hijo, ¿no? Solo solo se dice Padre del Padre, Hijo del Hijo, ¿no? Pero en cambio del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo tiene este nombre que también, cuyas dos palabras también se pueden aplicar a cada una de las personas de la Trinidad, ¿no? Porque cada una de las personas también se puede decir que es Espíritu y de cada una se puede decir que es Santa, ¿no? Y bueno, y esa aparente extrañeza se debe al hecho de que el Padre, o sea, que el Espíritu Santo es una inefable comunión, o sea, es el don, si quisiéramos expresarlo con un término relativo, porque Padre es relativo al Hijo, Padre es Padre del Hijo, Hijo es Hijo del Padre, pero en Espíritu Santo no se ve la relación. Si quisiéramos ver la relación, tendríamos que llamarlo don de Dios, ¿no? La relación misma no aparece en este nombre de Espíritu Santo. En cambio, sí aparece cuando se dice don de Dios, ¿no? Como don, entonces ahí aparece lo relativo, porque el don es propio, o sea, viene del donante, ¿no? El don es del donante y el donante lo es de un don, ¿no? Entonces lo decimos de cada uno de manera recíproca. Y entonces, como el Espíritu Santo es una inefable comunión del Padre y del Hijo, quizás por eso se llama así, o sea, con un nombre que puede aplicarse también al Padre y al Hijo, Espíritu y Santo. Se llama don, entonces por eso se llama don de ambos. Profesor, ¿Sí? por un tema de ontología como del lenguaje, entre comillas, eh, mm, a ver, no se puede rastrear algún impacto de traducir Espíritu Santo por masculino, cuando creo que en griego es neutro y en hebreo ruaj es femenina. No le estoy aplicando un género a la Trinidad, pero por un tema de entendimiento humano, o es un detalle que es menor. Digamos que estamos obligados a traducir las palabras con el género que tienen en cada idioma. Claro, en griego pneuma es neutro, pero espíritu en español es masculino, no hay nada que hacer. Digamos, no hay otra palabra, bueno, aparte que no existe el neutro, pero no hay otra palabra, digamos, que podría servir para traducir pneuma, porque pneuma significa eso, espíritu, soplo, pero todas son palabras masculinas, ¿no? Entonces, claro, es una dificultad inevitable, yo creo. No vamos a violentar las palabras, o sea, yo creo que es incorrecto violentar las palabras, como cambiarle el género artificialmente para hacerla calzar con el género del original. Yo creo que no es correcto como lingüísticamente.
Concuerdo con usted, profesor, pero le preguntaba si tenía como algún impacto esta traducción en el desarrollo como, entre comillas, psíquico de la tradición, al como concebir la Trinidad como completamente masculina. Insisto, no le estoy atribuyendo un género a la Trinidad, lo digo en términos lingüísticos nomás. Claro, no, yo creo que se ha hecho la reflexión desde la antigüedad claro, que efectivamente la divinidad no es que tenga un género, ¿no? O sea, se usan las palabras que tienen un género, pero no, claro, no es que tenga un género como tal. Entonces, hay que entender, claro, en ese sentido tienen algo, en los nombres de las personas, algo siempre de metafórico, ¿no? A diferencia de porque digamos, padre igual es una palabra en el sentido metafórico porque es sacada como de la generación animal, de algún modo, ¿no? Entonces son igual, a diferencia de las denominaciones absolutas que se predican de la esencia divina, la bondad, etcétera, que son como abstractos divinos, que no tienen limitación, las palabras que indican la Trinidad son palabras metafóricas, ¿no? Espíritu significa soplo. Todas las palabras Padre, Hijo, Espíritu son palabras siempre metafóricas, entonces se entiende que no hay que tomar al pie de la letra como el género que tengan, ¿no? Yo creo que no, que eso no, claro, sí, es un problema de la traducción si tú quieres, pero no es que haga una diferencia después básica en la teología, yo al menos creo que no. Bien. Bien, creo que esto es bastante claro, así que podríamos seguir con el 12, que igual sigue explicando un poco lo mismo, ¿eh? Pero igual es interesante. ¿Quién quiere seguir? ¿Continúo yo, profesor? Bueno, Ya. No debe inquietar el que hayamos dicho que se dice relativamente Espíritu Santo, no la Trinidad misma, sino aquel que está en la Trinidad, porque no parece que le corresponda recíprocamente el término de aquel al que se refiere. En efecto, en este caso no podemos decir del mismo modo como decimos siervo del Señor y Señor del siervo, o bien hijo del Padre y Padre del Hijo, porque estas cosas se dicen relativamente. Pues decimos Espíritu Santo del Padre, pero no decimos recíprocamente Padre del Espíritu Santo, para que no se entienda que el Espíritu Santo es hijo de él. Del mismo modo decimos Espíritu Santo del Hijo, pero no decimos Hijo del Espíritu Santo, para que no se entienda que el Espíritu Santo es su Padre. Por cierto, en muchos conceptos relativos ocurre que no se encuentra una palabra a la que correspondan recíprocamente las realidades que se refieren a ellos. En efecto, ¿qué cosa se dice de manera tan evidentemente relativa como prenda? Pues, por cierto, se refiere a la cosa de la que es prenda, y siempre la prenda es prenda de alguna cosa. ¿Acaso entonces, cuando decimos prenda del Padre y del Hijo, podemos recíprocamente decir Padre de la prenda o Hijo de la prenda? Pero, en cambio, cuando decimos don del Padre y del Hijo, ciertamente no podemos decir Padre del don o Hijo del don, pero para tener una correspondencia recíproca, decimos don del donante y donante del don, porque en este caso se pudo encontrar una palabra en uso, en el otro caso no se pudo. y sigue nomás con el 13. Por lo tanto, Padre se dice relativamente y el mismo se dice relativamente principio, y quizás alguna otra cosa, pero Padre se dice en relación al Hijo, más principio en relación a todas las cosas que provienen de él. Del mismo modo se dice Hijo relativamente. Se dice relativamente tanto verbo como imagen, y en todos estos conceptos se está refiriendo al Padre. Sin embargo, de ninguna de estas cosas se dice Padre. El Hijo se dice también principio, pues cuando se le preguntó, ¿tú quién eres?, respondió,
el principio, que también os habló, no, que también os hablo. Pero, ¿acaso era principio del Padre? Cuando dijo que Él era el principio, quiso mostrarse ciertamente como creador, como también el Padre es principio de la criatura. Porque todo proviene de Él. En efecto, el creador se dice relativamente a la criatura, tal como el Señor relativamente al siervo. Y, por lo tanto, cuando decimos que el Padre es principio y el Hijo es principio, no decimos que hay dos principios de la criatura, porque el Padre y el Hijo son al mismo tiempo un único principio con respecto a la criatura, así como un solo creador, un solo Dios. Pero si todo lo que en sí permanece y produce u opera algo es principio para aquella cosa que produce o que opera, no podemos negar que también el Espíritu Santo se llama correctamente principio, porque no lo separamos del nombre de creador. Y está escrito de él que opera y, por cierto, opera permaneciendo en sí. En efecto, no se cambia ni se convierte en ninguna de las cosas que él mismo opera. Y mira las cosas que crea. A cada uno dice, se da la manifestación del Espíritu para la utilidad. A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, en cambio, la fe en el mismo Espíritu, a otro el don de las curaciones en un solo Espíritu, a otro el obrar milagros, a otro la profecía, a otro el discernimiento de los espíritus, a otro los géneros de las lenguas. Todas estas cosas las opera un solo y mismo Espíritu, repartiendo lo propio a cada uno como quiere, ciertamente como Dios. En efecto, ¿quién sino Dios puede obrar cosas tan grandes? Por cierto, el mismo Dios quien obra todas las cosas en todos. Pues también si se nos preguntara en particular acerca del Espíritu Santo, respondemos con mucha verdad que es Dios, y con el Padre y el Hijo simultáneamente es un solo Dios. Por lo tanto, se dice que Dios es un solo principio con respecto a la criatura, no dos ni tres. Bien. Oh, esto que dice aquí del Espíritu Santo es importante también para completar lo que había dicho del Hijo en contraste con los arrianos, ¿no? Porque los arrianos decían que el Hijo era inferior al Padre, pero que a su vez el Espíritu Santo era inferior al Hijo, ¿no? Y muchas veces decían incluso que es más cercano a las criaturas, que como que al Creador, ¿no? Durante la controversia arriana en el siglo IV. En cambio aquí se afirma con fuerza, ¿no? Que también el Espíritu Santo se le llama correctamente principio, ¿no? Porque Él también es creador, es una sola esencia con el Padre y el Hijo. Todo esto me parece bastante claro, no sé si hay alguna duda. Una notita sobre esta cita de Juan 8:25, que es una cita que no van a encontrar en las Biblias modernas traducida así. ¿No? Él traduce, el texto latino pone principium qui et loquor vobis, el principio que también os hablo. Las traducciones modernas generalmente interpretan, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Jesús responde, lo que les dije desde el principio. O sea, yo soy lo que les dije desde el principio, pero a Agustín en cambio le interesa mucho atribuir la palabra misma principio que Cristo se la atribuye a sí misma. Yo soy el principio, ¿no? Porque gramaticalmente la frase puede ser así, ¿no? Porque dice, ¿quién eres tú? El principio, contesta directamente. El principio que también os hablo. Claro, es una frase un poco incómoda, un poco rara gramaticalmente. ¿Quién eres? El principio. ¿Quién? Podría ponerse mejor. ¿Quién? También os hablo, qui et loquor vobis, que traduce literalmente el griego. La traducción latina tiene esa ventaja, diríamos. Ventaja o desventaja según los puntos de vista. Yo creo que más ventaja, porque nos permite saber qué dice el original
detrás, aunque a veces queda la sintaxis un poco rara, ¿no? Aquí queda tan rara que, repito, muchos traductores modernos la cambian en realidad y ponen el principio como adverbio. Bien. No sé si hay, Profesor, si hay dudas entonces, sobre esto, ¿sí? profesor, aquí estoy revisando el griego y aquí igual se puede entender como la traducción moderna porque dice ten argen, cuando dice eso que usted comentaba, profesor. Claro, ¿cómo dice? Léelo. Dice ten argen oti kai lalo humin. Claro, tener gen lo pone en acusativo. Entonces, claro, este acusativo lo toman como adverbio, ¿no? Lo que yo les decía desde el principio, ¿no? O en el principio. Pero no es gramaticalmente incorrecto entenderlo como también el principio. ¿Quién eres tú? El principio. Tener gen. No, no es imposible, ¿eh? No está. Claro, las traducciones modernas no tienden mucho a las interpretaciones metafísicas, entonces también influye la precomprensión filosófica que uno tiene cuando traduce, ¿eh? Aquí es claro que para Agustín es importante entenderlo en este sentido metafísico. ¿Quién eres? El principio. Claro, no en el sentido que es el principio del Padre, ¿no? Pero junto con el Padre, ¿no? Es principio de la criatura. En cuanto creador es principio, ¿no? Un solo creador. Y con él agrega, esto es importante, agrega el Espíritu Santo. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que escribe durante la controversia ariana, después que Ario ya ha sido condenado, pero en su teología eclesiástica, Eusebio de Cesarea claramente dice que el Espíritu Santo es una criatura. Entonces, hasta hacía pocos años antes, eso no era obvio, ¿no? Que la Trinidad, incluyendo el Espíritu Santo, era una sola esencia. Incluso después de la condena de Arrio en el Concilio de Nicea. Bueno, en el Concilio de Nicea se habló del Padre y del Hijo y no del Espíritu, ¿no? Habrá que esperar el Concilio de Constantinopla, 381, para agregarle que también el Espíritu, ¿no? Después de toda la controversia del siglo IV, que también el Espíritu es de la misma esencia y es, por lo tanto, al mismo nivel que las otras dos personas, ¿no? No es como algo inferior que esté como más cercano a la criatura. Bien, sigamos nomás con el 14. Le tocaría a Gonzalo, ¿quiere leer? Ya, está bien. Es que lo está buscando aquí en el. Bueno, leo directo de la pantalla también. Sí, leo directo de la pantalla. Ya. Eh, por cierto, en la Trinidad, en cuanto a las relaciones recíprocas, si lo que genera es principio con respecto a aquello que genera, el Padre es principio con respecto al Hijo, porque lo generó. Pero si también con respecto al Espíritu Santo el Padre es principio, dado que está dicho, procede del Padre, no es una pregunta menor, porque si es así, no solamente será principio con respecto a aquella cosa que genera o hace, sino también a aquella que da. Donde se dilucida también, en la medida de lo posible, aquello que suele preocupar a muchos, porque no sería hijo también el Espíritu Santo, dado que él también sale del Padre, como se lee en el Evangelio. Sale, en efecto, como, no como nacido, sino como dado por esto, y por esto no se le llama hijo, porque si es nacido, así como el unigénito, ni es hecho para que, por la gracia, naciese en la adopción tal como nosotros. En efecto, el que sea nacido del Padre, cuando se dice respecto del Hijo, se dice solo con respecto al Padre y por eso es hijo del Padre y no nuestro también. En cambio, lo que es dado se refiere tanto a aquel que dio como a aquellos a los que dio. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solo es llamado del Padre y del Hijo que lo dieron, sino también es llamado de nosotros que lo recibimos. Así como se dice, la salvación del Señor, que da la salvación, pero también es la salvación nuestra, la de los que la recibimos. Por ende, el Espíritu es tanto de Dios que lo dio como de nosotros que lo recibimos. No tanto, no aquel Espíritu nuestro por el que existimos, porque ese Espíritu del hombre es el que está en él,
pero en este espíritu es nuestro de otro modo, al modo en que decimos también, danos nuestro pan. Aunque también aquel espíritu que se dice del hombre, eh, Espérate que quiero evidenciar acá porque toda esta es importante. aclaración terminológica es importante porque con esta palabra espíritu se produce mucha confusión, ¿no? Porque espíritu, claro, no solo el espíritu es común a las tres personas de la Trinidad, que cada una, Dios es espíritu, como dice Juan cuando habla con la samaritana, cuando Jesús habla con la samaritana, ¿no? Sino que además hay un espíritu del hombre, claro, un espíritu de Dios y un espíritu humano. Entonces eso complica el asunto y se complica aún más porque además el hombre recibe el espíritu de Dios. Entonces cuando hay un espíritu que es nuestro por existencia, ¿no? Un espíritu nuestro por el que existimos, que podemos llamar espíritu del hombre. Y hay otro espíritu que es nuestro, pero de otro modo, porque se nos da, nuestro de otro modo, porque se nos da por gracia, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cómo se está ocupando en cada contexto la palabra espíritu, ¿no? Y nomás, aunque también aquel espíritu que se dice del hombre, Por cierto, lo recibimos. Pues, ¿qué tienes? Dice que no hayas recibido. Pero una cosa es lo que recibimos para que fuéramos y otra es lo que recibimos para que fuéramos santos. ¿De dónde está escrito también acerca de Juan? Que vino en el espíritu y el poder de Elías. Es llamado el espíritu de Elías, pero el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que recibió Elías. Esto también debe entenderse acerca de Moisés, cuando le dice el Señor, tomaré tu espíritu y se lo daré a ellos. Es decir, les daré del Espíritu Santo que ya te había dado a ti, que ya te he dado a ti. Por lo tanto, si también lo que es dado tiene principio en aquel por el cual es dado, ¿por qué no ha recibido principio, por qué no ha recibido de otra parte aquello que procede de él? Hay que reconocer que el Padre y el Hijo son principios del Espíritu Santo. No dos principios, sino como el Padre y el Hijo son un solo Dios, y relativamente a la criatura, un solo Creador y un solo Señor. Así relativamente al Espíritu Santo, un solo principio. En cambio, con respecto a la criatura, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo principio, así como un solo Creador y un solo Señor. sí. ¿Está ahí? Sí, entonces aquí resume lo que decíamos antes, ¿no? En esta fórmula densa. Una cosa es lo que recibimos para que fuéramos, o sea, también el espíritu del hombre con el que vivimos lo hemos recibido, porque no tenemos nada que no hayamos recibido, porque somos criaturas, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido. Pero hay dos formas, hay dos niveles, ¿no? De recibir, y eso es fundamental. O sea, recibimos el espíritu para existir como seres humanos, junto con el cuerpo, evidentemente, cuerpo y alma, y por lo tanto también espíritu lo recibimos para existir, ¿no? Pero después recibimos otra cosa más, el don de la gracia, que propiamente se llama el don, ¿no? Para que fuéramos santos, ¿no? Que es como otro nivel de existencia. El ser santos es recibir la gracia, por lo tanto recibir el espíritu, que significa compartir, ¿no? Aquel mismo espíritu que comparten las personas de la Trinidad. Entonces pasar a un grado de existencia superior, ¿no? Que, bueno, como siempre Agustín, aquí no lo dice explícitamente, pero siempre lo recalca, por supuesto, involucra la opción, ¿no? Porque la primera fase, la existencia, no involucra la opción. Uno nace sin tomar una opción para nacer y recibe el espíritu y el cuerpo, ¿no? Pero en cambio, para recibir el don del Espíritu Santo, de la gracia, para ser santo, para eso hay que aceptarlo, tiene que haber una opción, ¿no? Como dice también el prólogo de San Juan al comienzo del Evangelio, cuando dice, a los que lo aceptaron, ¿no? Se les dio el poder de ser generados hijos de Dios. Claro, lo mismo cuando se habla del espíritu de Elías, y hay hace otros ejemplos bíblicos, tomaré de tu espíritu, y claramente se habla del espíritu
en el sentido santificador, ¿no? No sé si está claro eso, ¿hay preguntas? Profesor, en esta teurgia hay un cierto espacio para denominar algo así como una gracia creada, en tanto que el espíritu participa del ser humano. No diría que el espíritu participa del ser humano, el espíritu en el sentido del Espíritu Santo, Sí, sino que diría al revés. El ser humano participa del espíritu, o sea, se le da, ¿no? Claro, se hace nuestro, ¿no? El don, una vez que se nos da, pasa a ser nuestro. Pero el hecho que pase a ser nuestro no significa que Él participa de nosotros, más bien que nosotros participamos de Él, ¿no? O sea, que nosotros al tener ese espíritu nuevo, un corazón nuevo, como dice el profeta Ezequiel, no les daré un corazón nuevo. Nosotros participamos de un nivel superior de existencia, ¿no? De manera que, claro, la gracia de esta palabra espíritu está en que no solo esta palabra es común a las tres personas de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, pero además toda la Trinidad es espíritu, ¿no? Dios es espíritu, como dice Juan 4:24 cuando habla con la samaritana, ¿no? Pero además este espíritu es el que se comunica al ser humano como don y entonces pasa a ser nuestro. Claro, en ese sentido, entre comillas, pasa a ser creado, pero no porque pase a ser creado literalmente, sino porque pasa a ser, diríamos, como una propiedad de la criatura, pasa a ser propiedad nuestra, pero manteniendo su nivel divino. Entonces constituye como el puente, como el lazo, ¿no? Que finalmente une por la gracia al ser humano con Dios y lo hace partícipe de ese único espíritu que es el propio amor entre el Padre y el Hijo, que es el espíritu digamos, de la comunión intratrinitaria, intradivina. Entonces, esta palabra espíritu es ambigua, pero esta ambigüedad es una ambigüedad importante, porque ambigüedad que permite, diríamos, que deriva no de una simple confusión verbal, sino que esta ambigüedad está basada en algo muy profundo, que es comunicarse primero del amor entre las dos personas divinas, entre el Padre y el Hijo se comunica el amor y este propio amor es el Espíritu Santo y después este amor o espíritu se comunica a la criatura. Y entonces pasa a ser aquello que también unifica la criatura con el Creador y por supuesto también unifica a las criaturas ellas entre sí mismas, que une, digamos, la caridad que une las criaturas unas con otras, digamos, los santos unos con otros. Que sean uno, como dice ¿no? el discurso de Juan en los capítulos finales anteriores a la pasión, que ellos, Padre, yo te ruego para que ellos sean uno, tal como nosotros somos uno, ¿no? Ut unum sint, ¿no? Como tú y yo somos uno, para que ellos también sean uno. Claro, yo y tú, el Padre y el Hijo son uno por la naturaleza, pero evidentemente las criaturas involucran ahí su libre albedrío, tienen que tomar la opción de aceptar este don para ser uno entre ellos, ¿no? De eso se reconocerán que ustedes son mis discípulos, ¿no? Si son uno, si están en comunión, si se aman, y por otro lado, unos con la propia vida trinitaria. Entonces, claro, espíritu aquí es una palabra muy importante, pero que hay que tener cuidado con el sentido en que uno la toma en cada frase, ¿no? Bien. ¿Qué hora es? Tenemos unos minutos más. Sigamos, pues incluso podríamos atrevernos a terminar el libro porque faltan pocas páginas. ¿A quién le tocaba leer? yo continúo. Ya, perfecto. Más a fondo se pregunta si del mismo modo en que el hijo al nacer no recibe solamente el ser hijo, sino absolutamente el ser,
Del mismo modo también el Espíritu Santo, al ser dado, reciba no solamente el ser don, sino absolutamente el ser. Si acaso era antes de ser dado, pero todavía no era don, o bien por eso mismo que Dios lo iba a dar, ya era don antes de ser dado. Pero si no procede, sino cuanto se da. Por cierto, tampoco procedería antes que existiera aquel a quien se da. ¿Cómo existía ya su misma subsistencia si no existe, sino porque es dado? Así como el hijo al nacer recibe no solo el ser hijo, lo que se dice relativamente, sino absolutamente su misma subsistencia. ¿O acaso siempre procede el Espíritu Santo y no temporal, sino eternamente? Pero dado que procedía de tal forma para poder ser donado, ya era don también antes de que existiera aquel al que es dado. En efecto, de un modo se llama don y de otro modo cuando se llama donado. Pues ser don también antes de que sea dado, pero donado no puede llamarse de ningún modo si no ha sido dado. Sigue nomás. Y que No, no, 16, 17. ¿Cómo? y que Ese no ya. Disculpe, profesor. Sí, dime. No le iba a hacer ninguna pregunta, iba a continuar con la lectura. Ah, ok. Continúa nomás porque así terminamos y ahí lo comentamos todos juntos. Y que no sorprenda que el Espíritu Santo, siendo coeterno con el Padre y el Hijo, reciba una denominación temporal, como esto mismo que hemos llamado donado, pues eternamente el Espíritu es don y temporalmente donado. Pues, así como no se habla de Señor, sino desde el momento en que se empieza a tener un siervo, también esta denominación relativa a algo temporal es adecuada a Dios. En efecto, las criaturas de las que Él es Señor no son eternas. Y entonces, ¿cómo lo haremos para que tampoco las predicaciones relativas sean accidentales, porque nada le ocurre a Dios temporalmente, dado que no es mutable, tal como lo hemos expuesto en el comienzo de esta discusión? Es aquí que el ser Señor no lo tiene eternamente, de modo tal que no estemos obligados a decir que las criaturas son eternas, porque Él no dominaría de modo eterno si éstas no le sirvieran de modo también eterno. Y como no puede ser siervo el que no tiene Señor, así tampoco puede ser Señor el que no tiene siervo. Y quien quiera que llegue a decir que por cierto solo Dios es eterno, pero los tiempos no son eternos, por su variedad y mutabilidad. Sin embargo, los tiempos no empezaron a existir en el tiempo, dado que no existía el tiempo antes de que empezaran los tiempos, y por lo tanto no le ocurrió a Dios en el tiempo el ser Señor, pues Él era Señor de los mismos tiempos que ciertamente no empezaron a existir en el tiempo. ¿Qué responderá acerca del hombre que ha sido hecho en el tiempo y del cual ciertamente no era Señor, antes que existiera aquel para el cual lo fuera? Ciertamente, al menos el ser Señor del hombre le ocurrió a Dios en el tiempo, y para que toda controversia se vea eliminada, ciertamente el que fuera Señor tuyo o mío, quienes hace poco empezamos a existir, le ocurrió a Dios en el tiempo. O, si esto también parece incierto por la oscura cuestión acerca del alma, ¿qué diremos acerca del que fuera Señor del pueblo de Israel? Porque aunque ya existía la naturaleza del alma que ese pueblo tenía, de qué manera no lo investigamos. Sin embargo, aquel pueblo todavía no existía y aparece un tiempo en que empezó a existir. Finalmente, el que fuera señor de este árbol o de esta mies que empezaron a hacer hace poco ocurrió en el tiempo, ya que aunque la materia misma ya existía, sin embargo, una cosa es ser señor de la materia, otra cosa es serlo de la naturaleza ya formada. En efecto, también el hombre en un tiempo es dueño de la madera y en otro tiempo es dueño del cofre, aunque éste se haya fabricado de esta misma madera, cofre que por cierto no existía cuando el hombre ya era dueño de la madera. Por lo tanto,
¿cómo lograremos que nada se diga de Dios accidentalmente? Sino porque a la misma naturaleza de Él nada le sucede, por lo cual se mude, de manera que son accidentes relativos a aquellos que acontecen con alguna mutación de las cosas de las cuales se dicen, así como amigo se dice relativamente, ya que no empieza a serlo, hasta que comienza a amar. Por lo tanto, ocurre alguna mutación de la voluntad, para que se le llame amigo. En cambio, una moneda, cuando se llama precio, se dice relativamente, y sin embargo no ha cambiado cuanto ha empezado a ser precio, ni cuando se le llama garantía o cosas semejantes. Por lo tanto, si una moneda sin ninguna mutación suya puede decirse relativamente tantas veces, de manera que ni cuando comienza a decirse, ni cuando deja de decirse tal, acontece alguna mutación en su naturaleza o forma, por la cual es moneda. Cuanto más fácilmente debemos entender acerca de aquella sustancia inmutable de Dios, el que se le dé una denominación relativa con respecto a la criatura, de modo que, aunque comienza a llamarse tal en el tiempo, sin embargo, no se entienda que le ocurra algo a la sustancia misma de Dios, sino a la criatura con respecto a la cual así se denomina. Señor, dice el Salmo, llegaste a ser un refugio para nosotros. Dios, entonces, se llama refugio nuestro, relativamente, pues se refiere a nosotros y llega a ser refugio nuestro en el momento en que en Él nos refugiamos. ¿Acaso en ese momento acontece algo en su naturaleza que no existía antes que nos refugiáramos en Él? En nosotros, entonces, ocurre una mutación. En efecto, éramos peores antes de refugiarnos en Él y llegamos a ser mejores al refugiarnos en Él, pero en Él no ocurre ninguna mutación. Así empieza a ser nuestro Padre cuando somos regenerados por su gracia, porque nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por tanto, nuestra sustancia se cambia para mejor cuando somos hechos hijos de Él. Por lo tanto, lo que se empieza a decir temporalmente acerca de Dios, que antes no se decía manifiestamente, se dice de modo relativo y, sin embargo, no según un accidente de Dios porque le haya ocurrido algo a él, sino claramente según el accidente de aquello con respecto a lo cual Dios empieza a llamarse relativamente. Y cuando el justo empieza a ser amigo de Dios, el mismo cambia, pero que no se diga que Dios ame a alguien temporalmente, como si lo amara con un nuevo amor que antes no existía en él, sino que ante él las cosas pasadas no han quedado atrás y las futuras ya están hechas. Así a todos sus santos los amó antes de la creación del mundo, así como los predestinó, pero cuando se convierten y lo encuentran, se dice que comienzan a ser amados por él, para que se diga de un modo que se pueda entender a partir de un sentimiento humano. Así también cuando se le llama airado con los malos y plácido con los buenos. Ellos cambian, no él. Así como la luz es molesta para los ojos enfermos, pero agradable para los sanos, ciertamente por el camino que se da, por el cambio que se da en los ojos, no en la luz. Bien, yo me había silenciado porque aquí también había ruido. Bien, esto es muy, muy importante. Quizás Gonzalo lo quiere resumir. No es difícil porque él lo explica bien, encuentro yo, ¿no? Pero es muy, muy importante. ¿Cómo se podría resumir esto? Em, es que siento que estaba como, eh, más que nada, refiriéndose más a la diferencia de las relaciones que hay entre uno y otro, o me perdí. más que- No Eh, entendí, no entendí la frase. ¿Se está refiriendo a las?
como a las relaciones que hay entre una y otra cosa en relación al espíritu, porque O sea, no, en relación aquí en la relación que hay entre Dios y la criatura, ¿no? Porque, bueno, primero él sí vuelve a hablar de la relación entre las personas trinitarias, de las personas divinas, pero eso después lo soluciona rápidamente porque dice, bueno, evidentemente el Hijo es generado eternamente y también el Espíritu Santo procede eternamente, ¿no? Siempre procede el Espíritu Santo y no temporal, sino eternamente. Entonces, claro que las relaciones intradivinas no son accidentales porque son eternas, ¿no? No empieza a haber una relación, sino que hay eternamente. Eternamente el Hijo es generado del Padre y el Espíritu Santo es donado por el Padre al Hijo y recibido compartido entre el Hijo y el Padre, ¿no? Pero le surge un problema cuando se trata de la relación entre Dios y la criatura, porque parece que como que a Dios le pasa algo cuando empieza a ser, por ejemplo, Señor de alguien, ¿no? Se dice Señor desde el momento en que se empieza a tener un siervo. Entonces eh, pareciera que las predicaciones relativas, ¿no?, de Dios con la criatura sean accidentales. Por ejemplo, que Dios pasa a ser, en un momento dado de la historia, pasa a ser Señor del pueblo de Israel, ¿no? Antes no existía el pueblo de Israel, de pronto empieza a existir Abraham y sus descendientes, el pueblo de Israel, y entonces Dios pasa a ser Señor de este pueblo de forma, digamos, de forma especial, ¿no? El pueblo elegido. O pasa a ser más puntualmente de alguna persona, ¿no? Pasa a ser, por ejemplo, refugio. Dios pasa a ser refugio mío, tuyo. Cuando tú nos refugiamos o cuando empezamos a ser hijos suyos por la adopción, ¿no? Entonces pareciera que pasa, como que le pasa algo a Dios, porque hay una relación como que parte en el tiempo, ¿no? Pero, dice, responde él, a pesar de que parece que esta relación parte en el tiempo, en realidad no es así. ¿Por qué? es que en eso está que no lo voy a comprender porque sí entiendo el problema de que si al estar relacionado con las criaturas que son meramente temporales, puede haber una contradicción si es que eso proviene de algo que es atemporal. Pero, Claro, claro. Y noten que eso era un problema, y yo diría que es un problema, una trampa en que la filosofía ha caído constantemente y vuelve a caer hasta hoy. O sea, esta idea es que cae en esta como falacia de que si concibo esta relación entre Dios, que es eterno, con la criatura que es temporal, es muy fácil contaminar las dos realidades y hablar de las criaturas como eternas. O sea, empezar a considerar las criaturas como eternas o bien considerar a Dios como temporal, como la solución opuesta. O sea, como mezclar las características, porque como la relación parece unir las dos cosas, entonces pareciera que debería predicarse como, por ejemplo, la eternidad de las criaturas, ¿no? Pero en realidad, dice él, no es así, porque hay que entender bien, yo creo que, bueno, aquí lo dice varias veces, pero quizás lo dice más claramente de todo acá, cuando dice, claro, lo que se empieza a decir temporalmente acerca de Dios, que antes no se decía, manifiestamente se dice de modo relativo, ciertamente, ¿no? Pero sin embargo, no según un accidente de Dios, no es algo que le pasa a Dios, porque por la definición, nuevamente, hemos supuesto que Dios no cambia, que Él es eterno. Entonces realmente no le ocurre algo a Él, porque Él no cambia. No, sino que se dice claramente según el accidente de aquello con respecto a lo cual Dios empieza a llamarse relativamente. Entonces, claro, Dios empieza a llamarse Señor con respecto a mí, cuando yo paso a ser su siervo, supongamos, ¿no? Pero no porque realmente empiece algo para Dios, ¿no? Es una forma de decir.
El que realmente empieza algo que antes no era, soy yo. Soy yo que al empezar a ser siervo de Dios, cambio. Entonces me pasa algo. Paso a ser amigo de Dios, paso a ser hijo de Dios, etcétera, ¿no? Yo paso a ser, pero no Profesor, él. Entonces, claro, es una forma de decir, él ha empezado a ser tu Señor, pero en realidad Dios no ha empezado nada, él siempre estuvo ahí, presente, ¿no? Soy yo que he empezado. Entonces la relación, claro, empieza para mí, pero no para Dios, porque Dios queda inmutable detrás de los tiempos, ¿no? Y los tiempos no eran. Espera, que aquí hay que conectarlo con otra frase que aquí dice que es fundamental. No le ocurrió en el tiempo el ser Señor, pues Él era el Señor de los mismos tiempos, que ciertamente no empezaron a existir en el tiempo, ¿no? Entonces, no es que, así tal como Él no es que sea anterior a los tiempos, porque Él es el creador de los tiempos, no es que haya habido un tiempo anterior al tiempo, como dice, como explica en el libro 11 de las Confesiones, que creo que ya lo mencionamos alguna vez, alguna clase pasada, ¿no? Cuando dice, aquellos que se preguntan qué hacía Dios, porque ese es uno de los problemas fundamentales de la creación en la propia filosofía antigua, ¿no? ¿Qué hacía Dios antes de crear y por qué, en definitiva, en un momento dado cambió de idea y antes no había creado y después crea, ¿no? Pero eso es imaginarse es imaginarse la sucesión como algo temporal. O sea, imaginarse la eternidad como un tiempo muy largo en que Dios estuvo de vacaciones mucho tiempo y después en un momento dado claramente cambió de idea o sea, aparentemente cambió de idea y creó, ¿no? Pero eso evidentemente no es así porque eso implica una contradicción. Implica decir que los tiempos empiezan a existir en el tiempo, cosa que es contradictoria, ¿no? En cambio, los tiempos no empezaron a existir en el tiempo y por lo tanto no es que Dios cambió de idea. Y así, eso mismo se aplica después a cada sucesivo momento del tiempo. No es que Dios entonces cambia de idea porque primero no crea los dinosaurios, después crea los dinosaurios, después crea los pájaros y como que va cambiando él de idea, ¿no? O como agregando nuevos proyectos. Él evidentemente es trascendente con respecto a todo el proyecto en su conjunto y por lo tanto también es trascendente con respecto a cada sucesivo momento del proceso, ¿no? Entonces no es que le pase a él algo en el tiempo, porque sencillamente él no está en el tiempo, él es el Señor del tiempo, que está, podríamos decir, no, fuera del tiempo, en el sentido que lo transciende. profesor, ¿Sí? en ese sentido estaba pensando en la relación de lo temporal con lo temporal. Claro, Eh, entonces eso, claro, si se aclara bien eso, se entiende la relación por la cual Dios, siendo intemporal, crea lo temporal, pero, sin que de él pero, se predique lo temporal. Ese es el punto esencial, ¿no? Dios crea lo temporal, no significa que de él eso se predique, ¿no? Aun cuando él lo piensa, ¿no? Lo temporal está en la mente de Dios y por la mente, por el verbo, por el logos, Dios lo crea, pero digamos, el pensar algo temporal no lo hace temporal a él. Ese es el punto clave, que como ven siempre es una consecuencia del plantear correctamente la presuposición gnoseológica, de teoría del conocimiento, que cuando yo pienso algo, este pensado es subjetivo con respecto a mí. Lo que yo pienso se predica de lo que pienso, no de mí, no se resbala subjetivamente sobre mí. Si yo pienso un perro, la idea del perro está en mí, no significa que el perro se predique de mí, no significa que yo sea un perro o que yo me rebaje, porque como que me uno a la esencia del perro. No, perdón, solo un segundito. Venga, tío.
Perdón. Sí, entonces eso es muy importante porque este asunto de la temporalidad, junto con el asunto de la objetividad del pensamiento, es lo que permite entender la causalidad. O sea, como la causa eterna, la causa que es eterna produce algo que está en el tiempo, sin ella bajarse o contaminarse, entre comillas, con aquello que crea, ¿no? Que era el problema antiguo, crónico, no, digamos, no resuelto, de toda la metafísica griega, que pensaba que si Dios pensara directamente, o sea, actuara directamente en el tiempo o en la materia, o en todo aquello que no es Él, el tiempo, el espacio, la materia, entonces se contaminaría. Entonces por eso se necesitarían como entidades intermedias y Dios no podría entrar en un contacto directo con las cosas. No sé si me explico cuál es el problema que aquí él está Profesor, solucionando. ¿Se entiende? ¿Mm? que me salta la duda de que, por ejemplo, no se da eso como el problema como similar al de la mente y el cuerpo en, en Descartes, que la objeción que se le hace es como cómo se relaciona, porque si entendí bien es como es una relación relativa, eh, o sea, cómo se enlazan, po. Por ejemplo, eh, Descartes responde con la glándula pineal que se da el contacto entre el alma y el cuerpo. En ese Claro. sentido, ¿cómo se daría? ¿Como mediante la gracia? ¿O ¿Hay una respuesta para eso o simplemente como que no se... Tú dices cómo respondería Agustín. Sí, o cómo se responde actualmente esa relación entre lo temporal y lo atemporal? Porque igual tiene que haber algo que genere esa relación, Lo que pasa es que el caso. actualmente el error que se sigue haciendo es que se sigue contaminando, se sigue confundiendo, o sea, no distinguiendo lo que es temporal de lo que no lo, digamos, lo que no lo es, ¿no? Por ejemplo, si se tiende a decir que si el ser humano, no, por ejemplo, tiene una dimensión espacio-temporal, entonces no puede existir en él algo como que supera esa dimensión, como el alma que tiene una ventana hacia algo que es trascendente a aquello atemporal, ¿no? Se parte de la presuposición que el hombre es todo lo que cae bajo los sentidos. Y entonces a priori se excluye, por ejemplo, lo que transciende los sentidos y así se reduce, ¿no?, el ser humano a algo material, ¿no? En eso está basada en el fondo la doctrina materialista, en una como reducción, o sea, tomar un aspecto del hombre y a priori decir el hombre es esto, ¿no? Y descartar a priori otras cosas que del hombre nosotros sabemos en base a otro tipo de investigación, a la investigación propiamente filosófica. Eh, eh, hago el ejemplo, no sé, yo hablo del hombre como corpóreo porque en base a los sentidos no percibo ciertas cosas y estas cosas percibidas por los sentidos las llamo entonces cuerpo, materia. Y aquello mismo de mí con el que percibo lo llamo el cuerpo, ¿no? En el fondo, ¿qué es el cuerpo? Es aquello con lo cual yo percibo una cierta clase de informaciones, digamos, colores, medidas, etcétera, grandezas físicas, ¿no? Pero resulta que si yo investigo dentro de mi interioridad, resulta que también yo percibo otras cosas que no se explican a partir de la materialidad, ¿no? Cuando yo percibo, como dice Descartes, el propio Descartes, cuando yo percibo el concepto de infinito, este concepto de infinito es algo que evidentemente no está en la realidad entendida como sensible, como corpórea. Todo lo que es corpóreo es finito. Entonces, aquello que yo percibo como infinito, ¿no?, tiene que responder a otra, digamos, a otra clase de realidad, porque yo lo percibo como otro, ¿no? Percibo que es otro lo infinito. Y si está en mi mente, digamos, en alguna parte, digamos, de alguna parte alguna realidad tiene que tener, no puede en mi mente como crear algo de la nada, ¿no? Mucho menos siendo ellas finitas, crear algo infinito, ¿no? Y eso después cómo se concilia, digamos, cómo se junta el alma con el cuerpo, yo creo que viene de una es como un falso problema, en el fondo, que viene de una falsa presuposición, que digamos, la presuposición que se puede generar, que es falsa, es que
presuponer que como tengo dos clases de funciones, la función corpórea, sensible para tener sensibilidad de los cuerpos, y después una inteligente con la cual percibo entidades inteligibles que transcienden los cuerpos, como por ejemplo los teoremas de la matemática, etcétera, etcétera. Como tengo dos funciones, entonces a esas dos funciones corresponden dos sustancias. Entonces, cuerpo y alma serían algo así como dos sustancias completamente heterogéneas que entonces después necesitan como ser juntadas con algún cemento, pero no hay por qué partir de esa presuposición. Si yo soy el único yo, o sea, en mi único yo es en mi experiencia ya directa que estas cosas están unidas. No, digamos, no necesito después ir a unirlas, como armar una separación artificial para después tener el problema de unirlas. No sé si me explico. O sea, digamos, el que están unidas en mí, esas dos funciones, es una experiencia primitiva. O sea, yo en mi experiencia, en mi evidencia directa interna, sé que yo soy el mismo que toco esta madera y el mismo que en la mente tiene el concepto abstracto de madera. Soy siempre yo. Si no, no podría hablar yo de estas dos cosas, ¿no? Y entonces, si las tengo yo, es claro que en mi yo están unidas, ¿no? No hay por qué ir a especular que entonces son dos como especie de planetas heterogéneos que después tengo que imaginar cómo van a unirse con la glándula pineal o con la silicona, no sé, son hipótesis gratuitas. Digamos, la evidencia inmediata que yo tengo, interna, es que yo soy el sujeto que tiene estas dos clases de funciones, que en mí están unidas. ¿Cómo lo están? ¿Cómo se creó esta entidad que soy yo? Eso ya es misterioso, ¿no? Pero que yo soy así, que yo soy capaz de percibir la madera y de tener el concepto de madera, eso lo sé, eso es, digamos, es ciencia indubitable, es ciencia como directa que tengo yo por evidencia interna, ¿no? Y que a la vez, entonces, me habla de una evidencia que me dice, me da unas coordenadas sobre quién soy yo como ser humano, pero a la vez me da una coordenada para saber que existen grados diferentes de realidad, que existe la realidad sensible y la realidad inteligible, que existen esas dos dimensiones, porque repito, son de evidencia inmediata. Si yo lo niego, me contradigo, ¿no? Entonces, eso creo yo, que ahí Descartes se enredó ahí en un falso problema. Bien, parece que ya nos pasamos de la hora, pero este punto era muy importante, ¿no? Así que valía la pena conversarlo un poco. Bien, no sé si hay alguna última inquietud. Profesor, respecto a la evaluación, ¿cuándo y cómo será? Ah, ya, esa es una buena pregunta. Espera que voy a dejar de grabar porque así podemos conversar un minuto de esto. Dejar de compartir. Esto yo después se lo voy a mandar el archivo, ¿eh? Desde